Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por seguir con nosotros acá en este seminario. Tal como les mencionaba anteriormente, hoy día viene, o la próxima exposición está a cargo de don René Luengo Proboste, quien nos hablará de las cuentas nacionales por sector institucional. Ok. Espero que se entienda lo que estamos exponiendo, ¿eh? Si no, hagan preguntas. Cuando uno quiere explicar en simple las cosas, a veces no es tan fácil. Yo siempre me acuerdo de alguna vez, Ernesto Sábato, un escritor argentino, le preguntaron: oye, tú que eres físico, ¿podrías explicarme qué es la teoría de la relatividad? Sí, mira, le dijo, se trata de que hay unas geodésicas tetradimensionales que, por favor, no estoy entendiendo nada. ¿Podría explicármelo más en sencillo? Sí, le dijo, mira, resulta que hay una persona que está en este punto, pasa un tren a determinada velocidad, alguien dispara, ahora sí que me queda claro la teoría de la relatividad. Sí, le dijo Sábato, pero eso no es la teoría de la relatividad. Bueno, o sea, si uno quiere explicar algo, lo que necesariamente requiere es tener un marco conceptual detrás, definiciones para poder entender, porque esto es teoría llevada a la práctica para la medición de los fenómenos económicos. Entonces, hay dos enfoques para medir la economía. Uno, el que le presentó Francisco en la mañana, que tiene que ver con el enfoque por actividades económicas. Y lo que miden las actividades económicas son, en el fondo, las funciones de producción. ¿Qué se requiere para producir determinados bienes? ¿Y cuál es el destino de esa producción? Si es el mercado interno, el mercado externo, si son bienes de consumo durable, no durable, si son bienes de inversión, etc. Ese es el enfoque que muestra las relaciones técnico-económicas dentro de una economía. Por lo tanto, esas relaciones técnico-económicas son extrapolables. Uno puede inferir que si tiene una planta de celulosa y le responde la encuesta bien, y la otra no le respondió la encuesta, pero tiene por lo menos un pivote que puede ser las exportaciones o el nivel de producción, puede a partir de la muestra que tiene inferir cuánto es la función de producción de la otra planta. Por lo tanto, eso es extrapolable y puede agregar a partir de una muestra la parte no muestrada, digamos, a partir de una variable pivotal. En cambio, lo que voy a mostrar ahora yo tiene que ver con otro enfoque, que es el enfoque por agentes institucionales. Es decir, aquí van a aparecer los hogares, va a aparecer el gobierno, van a aparecer las empresas financieras, las empresas no financieras, y estas relaciones se llaman relaciones de comportamiento. Y para la primera parte, y esas relaciones de comportamiento no son extrapolables. Me explico. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la celulosa, supongamos que hay un grupo económico A que va a construir una planta de celulosa, 800 toneladas de celulosa, y el financiamiento de la inversión es toda propia, digamos. O sea, tiene espalda, tiene caja y puede financiar directamente. En cambio, la otra empresa B puede que no tenga el financiamiento, pero el proyecto es tan bueno como el otro. Y lo que hace es emite bonos, o aumenta sus acciones, o contrae un préstamo con el extranjero. Entonces, pueden ver ustedes que el tipo de financiamiento es totalmente diferente en cada caso. Por tanto, las relaciones de comportamiento que tienen que ver con las relaciones financieras no son extrapolables como en el primer caso que hablábamos de las funciones de producción. Eso, como primer paso, para hacer una claridad que igual se pueden imputar algunas cosas. Por ejemplo, decía Francisco que los hogares no tienen información completa. No tenemos información completa. Yo, ni siquiera un contador auditor, yo creo que lleva un balance de cuál es su ingreso y cuáles son sus gastos. Uno tiene un presupuesto aproximado que siempre se queda corto o hay imprevisto, digamos. Por tanto, y tampoco lo registra. Y cuando se consultan a los hogares es muy difícil pesquisar, capturar esa información. Por lo tanto, pero se puede inferir. Hablábamos recién con el rector de los fondos de pensiones. Los hogares acumular la información a partir de los 5,5 millones de hogares, según el último censo,
es muy difícil, se requiere un levantamiento, pero sí los administradores de fondos de pensiones tienen toda esa información. Entonces sabemos, por ejemplo, cuánto tienen los hogares de ahorro en sus fondos de pensiones. Y se infiere esa información, porque es una fuente totalmente confiable. Eso sí que se puede imputar a partir de un agente con respecto a otro, y ahí lo que se hace es tener, en vez del cuadro de oferta de utilización que les indicó Francisco, son unas matrices de quién a quién. Entonces, tú los flujos financieros los vas a poder medir porque tiene una fuente que es potente, que es robusta, y puede inferir en aquellas fuentes que no tienen información. Igual puede estar el momento de registro, que una empresa financiera registra una transacción en determinado momento y la otra la registra en otro momento. También hay problemas de valoración, que alguien valora en términos de caja, es decir, cuando pagó el asunto, y no en términos de vengado, que en el momento en que la transacción se efectuó y cambió la propiedad de uno a otro. Todos esos asuntos hay que tener en consideración. Dicho eso, procedemos a ver que también con las noticias, este enfoque es por institucional, entonces se va a preocupar de cuál es el ahorro de los hogares, cuál es el endeudamiento de los hogares, qué pasa con el ahorro nacional, con el ahorro externo, etc. Y lo que recogen las noticias es, por ejemplo, que el ahorro nacional cae a mínimo histórico y deuda de hogares sube a nivel récord. Que puede haber mala interpretación también, porque este enfoque de los agentes institucionales no es algo nuevo y no es fácil comprensible, no es de fácil comprensión. Ya tenemos algún avance en términos de los conceptos. Los conceptos que se indicaron en la mañana decían que hay dos tipos de mediciones. Una medición que es nominal a precios corrientes, o sea, cómo efectivamente se realizan las transacciones, y otra medición en términos reales que puede ser en base móvil o en base fija. Las transacciones que ocurren con los agentes económicos son siempre a precios corrientes, son en términos nominales. No hay mediciones de tipo de volumen, porque, por ejemplo, es fácil el pago de los factores, tener que las remuneraciones se pueden descomponer en precio y cantidad. Sabes cuántos trabajadores hay, cuál es el precio promedio del salario, pero el excedente de explotación, que es lo que queda para las empresas, es muy difícil de componerlo en volumen y precio. Por tanto, y peor todavía una transacción financiera. No sé cuánto es volumen, cuánto es precio, no. Y lo que se mide ahí son transacciones a precios corrientes. Y lo que se usa aquí para comparar son los benditos ratios o coeficientes. Entonces siempre se va a estar comparando esas mediciones, cuánto es la deuda de los hogares, se compara, por ejemplo, con el ingreso disponible, o cuánto es la posición de inversión internacional, el saldo se compara con el Producto Interno Bruto, o la tasa de ahorro se va a comparar con el Producto Interno Bruto y se dice que la tasa de ahorro está del orden del 20%, 25%, etc. Ahí se recurre a los ratios. Para hacerlo comparable en el tiempo, entonces tú puedes decir que ese ratio, ese coeficiente, aumentó o disminuyó en el tiempo, para hacer mediciones de corte temporal. Ok. Todas estas noticias salen de inmediato, la segunda las publican, porque eso se publica a las 8:30, estos informes. Los diarios de la tarde lo pueden publicar en Santiago o bien aparecen el día siguiente, pero todo lo que son diarios electrónicos salen de inmediato a los comentarios de lo que está ocurriendo con la economía. Entonces ven aquí, ya empiezan a aparecer los agentes, las empresas no financieras, aparece el trayectorio de la deuda, del gobierno general, de los hogares o el ahorro bruto, y todo aparece aquí como referencia, lo que les indicaba yo, como porcentaje sobre el PIB. Y eso sí que es comparable. Porque en términos nominales, ¿qué podría decir? Mira, hay un ahorro de 100 y hoy día de 120, pero si tú dices 100 sobre el PIB es un 18 y 120 sobre el PIB es un 15, hay una disminución, por ejemplo. Sube el saldo deudor de posición financiera del gobierno, etc. Y esta agenda, lo que vamos a ver es decir qué son las cuentas nacionales por sector institucional. ¿Cuál es su marco conceptual? ¿Cuál es el método general y la fuente de información y las aplicaciones de las cuentas nacionales por sector institucional? Algunos análisis de exposiciones intersectoriales y lo que se denomina el análisis macroprudencial. ¿Qué son las cuentas por sector institucional? Lo que tenemos acá son hogares, ¿verdad? Tenemos el gobierno, tenemos un mercado de bienes y servicios, tenemos las empresas, el mercado financiero, donde está el Banco Central, los bancos comerciales y el mercado de factores productivos.
Entonces, los hogares, por ejemplo, lo que venden es su fuerza de trabajo y perciben una renta, que son las remuneraciones. A su vez, las empresas al mercado de factores productivos pagan por el uso de sus factores, que son las remuneraciones al trabajo o la remuneración al capital, que es el excedente de explotación, por ejemplo. Y acá el mercado financiero lo que tiene es el ahorro privado, que los hogares, por ejemplo, tienen su fondo de pensiones o los ahorros, o el ahorro también de las empresas. Entonces, el mercado financiero es el que provee de dinero para que se realicen determinadas transacciones. Entonces, estos son los fondos para el financiamiento del déficit del gobierno. El gobierno tiene dos fuentes de información, dos fuentes de ingresos, fundamentalmente. Una, que son los impuestos. Y si el gasto es mayor que el impuesto, lo que va a tener que emitir bonos, y eso es deuda. Y este es el gasto público. Entonces, lo que hay que tener en consideración es que el gasto público no sea mayor que sus ingresos, y con eso se mide lo que se denomina el déficit fiscal. Pero todos concurren al mercado de bienes y servicios, al mercado de factores productivos y el mercado financiero. Este es un esquema sencillo de cuál es el circuito económico de los diferentes mercados en que se miden las cuentas por sector institucional. Esto ya es solamente un recordatorio de lo que dijo Francisco en la mañana, cómo se determina el ingreso o el PIB, el consumo, el gasto de gobierno, la inversión y las exportaciones netas. Ahí lo tenemos. La entidad anterior nos indica que podemos expresar la inversión como el ingreso menos el consumo, menos el gasto de gobierno, menos las exportaciones, y eso es igual a la inversión. La parte izquierda ya lo dijimos, y es lo que se llama el ahorro nacional, que finalmente permite financiar la inversión. Entonces, si el ahorro es igual a esta ecuación, podemos concluir que el ahorro debe ser igual a la inversión. Si el diferencial que aparece entre lo que es el ahorro nacional y la inversión puede dar lugar a dos situaciones: que el ahorro sea mayor que la inversión, entonces estamos frente a que el país o un agente institucional, o los hogares, o las empresas, o un subsector dentro de las empresas, por ejemplo, tiene capacidad de financiamiento. A la inversa, si el ahorro es menor que la inversión, hay una necesidad de financiamiento. Y esa necesidad de financiamiento también es conocido como el ahorro externo. Algo que no hemos dicho es que las estadísticas macroeconómicas hoy día están todas armonizadas en términos conceptuales. Los agentes que concurren son los mismos para la balanza de pago, para los sectores institucionales o cuando se miden las finanzas públicas. Y los conceptos también tienden a ser parecidos, salvo algunas diferencias. Pero se ha tratado de armonizar, por ejemplo, con la OIT también, qué se entiende por empleo, cuál es la fuerza de trabajo disponible, qué se mide como desempleo. Todo eso está armonizado, y eso gracias a la concurrencia en foros internacionales donde van los diferentes organismos, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Eurostat y la OECD y otros organismos que son agrupaciones de países en diferentes enfoques. Entonces, la necesidad o capacidad de financiamiento de una economía tiene su reflejo desde la óptica de los instrumentos financieros. La necesidad o capacidad de financiamiento se refleja en el saldo entre la adquisición de activos financieros y la emisión de pasivos. Esto implica, si hay capacidad o necesidad de financiamiento, puede haber un aumento de los activos o una disminución de los pasivos. Lo que se presentaba en la mañana era una cuenta de producción y cómo se distribuye esa producción entre el mercado interno y el mercado externo. Lo que nosotros vamos a ver acá es que para las actividades económicas es el esquema solamente de la producción y de las rentas que se generan en el proceso productivo. Pero para los agentes institucionales existe lo que se llama no solamente los flujos, sino que también los balances. Entonces vamos a tener unos balances de apertura y unos balances de cierre que son muy parecidos a lo que ocurre con la contabilidad privada.
Entonces, en la contabilidad privada, en el estado de resultados, ¿cierto?, que tienen los ingresos y todos los costos, de ahí proviene lo que se puede medir en el enfoque de la producción. Acá los balances tienen que estar conciliados, hay un balance de apertura, un balance de cierre y que se mide a través de los flujos y eso tiene que coincidir. Vamos a ver que no hay solamente flujo financiero, sino que también de otra categoría. ¿Qué puede ser un flujo de activo financiero o pasivo? Por ejemplo, una emisión de bonos y acciones, el ejemplo de la celulosa que teníamos. Para llevar a cabo una nueva inversión requiere de emitir bonos o mayor emisión de acciones, lo que significa tener una deuda con los propietarios de la empresa. Otorgamiento de préstamos. Se va al mercado financiero y se consigue un préstamo directamente. Dar o recibir crédito de proveedores. O sea, los proveedores te pueden dar un plazo para pagar y eso es un crédito. O cuentas por cobrar o por pagar. Tú puedes tener ventas que sean cash, en efectivo, o clientes que te van a pagar a futuro, o tú tienes de un proveedor y pagas a futuro contra venta. Lo usan mucho, por ejemplo, los supermercados que pagan a los 60 o 90 días. La toma de depósito. Esto fundamentalmente tiene que ver con las empresas no financieras que están autorizadas para tomar depósitos del público y depósitos de empresas, etc. Entonces, contablemente, ¿cómo se explica esto? Lo mismo que en la contabilidad privada. Tenemos unos activos, que esos activos tienen que ser igual a los pasivos más el patrimonio. Entonces, en los activos tenemos activos financieros, ¿cierto? Que son, los activos financieros son lo que tenemos en circulante, en billete, lo que tenemos en depósito en los bancos financieros, qué sé yo, y los activos no financieros que tienen que ver con todo lo que tiene con tierras, con maquinaria, con instalaciones. En el caso de los hogares, el activo más importante son las viviendas, departamentos, casas, digamos. Decir que para los hogares hay un solo tipo de activo en las cuentas nacionales. Se miden solamente las viviendas como un activo. Todos los bienes durables, por ejemplo el automóvil, que lo usa para el transporte propio o de sus familiares, no se mide como un bien como un activo, sino que más bien como un bien de consumo durable. Si lo midieras como un bien de capital, eso tendría que generar una depreciación. Y tendrías que medir el servicio que te presta el transporte diario de tus hijos, de ti mismo cuando vas al trabajo, o el fin de semana cuando te distraes, vas a recorrer. Eso complicaría demasiado, porque tendría demasiadas imputaciones en las cuentas nacionales. Por lo tanto, por convención, se decide que los activos de los hogares solamente son las viviendas. Y esas viviendas van a prestar un servicio no solamente para quien paga efectivamente un arriendo, sino también para el propietario de la vivienda va a ser un servicio imputado de un alquiler, ¿verdad? Porque el costo alternativo sería que yo necesariamente, si no tengo una vivienda propia, tendría que arrendarlo. Entonces, se mide ese servicio a precio de mercado con un alquiler de una vivienda similar a la que yo tengo. Todos los otros bienes consumidos por los hogares se consideran, aunque sabemos que un refrigerador dura, no sé, 5 años, 6 años, un televisor, depende, están cambiando demasiado, viene el fútbol, el mundial, no. Y los automóviles lo mismo, o sea, un automóvil antes duraba 25 años, 30 años, hoy día el automóvil es desechable ya a los 5 años porque salió un modelo mejor, pero igual tiene una duración en el tiempo porque puede haber transferencia entre hogares o ventas por el vehículo. Pero les digo, esos bienes se consideran bienes de consumo y está medido en el consumo, ¿ya? Si un hogar le vende a una empresa, ahí se considera como una disminución del consumo de los hogares y se mide como inversión. O sea, los taxistas o las empresas de transporte van a tener dentro de sus activos los automóviles. Muy bien, entonces en los pasivos tenemos los pasivos financieros y en el patrimonio tenemos un patrimonio financiero y un patrimonio no financiero. Reordenando, se da que los activos financieros menos los pasivos financieros y más el patrimonio financiero es igual al patrimonio no financiero menos los activos no financieros. Eso implica que, diferenciando lo anterior,
los incrementos de activos financieros menos los incrementos de los pasivos financieros y patrimonio financiero deben ser igual a el incremento del patrimonio no financiero menos los activos no financieros. Eso nos lleva a lo que es el ahorro bruto y la formación bruta de capital. Por acá, si los activos financieros son mayores a los pasivos financieros y el patrimonio financiero, vamos a tener una capacidad de financiamiento, y en el sentido inverso, si necesidad de financiamiento. Y esto es igual al ahorro bruto menos la formación bruta de capital y tiene que ser igual a la capacidad o necesidad de financiamiento. ¿Queda claro? Por lo menos a mí sí. Lo que es ya más que suficiente, ¿no? Ya. No, vieron que las geodésicas tridimensionales a veces nos juegan malas pasadas, pero espero que se vaya entendiendo, ¿no? Entonces, la tasa de ahorro, y esta es nuestra historia de los últimos años, la tasa de ahorro, inversión y el comportamiento de la capacidad de necesidad de financiamiento de la economía. Tenemos la inversión en rojo y el ahorro en azul, y la capacidad o necesidad de financiamiento la tenemos en estas barras. ¿Ya? Entonces la brecha, las barras van a estar representadas en este eje, y la tasa y la inversión y el ahorro. Vieron que la única forma de representarla temporalmente es como un ratio, como un coeficiente. Entonces, esta brecha que vamos a tener va a ser positivo la capacidad de financiamiento de la economía. En estos años había una capacidad de financiamiento positiva, excepto en el primer trimestre. Ahí hay trimestres. Aquí, 2008-2009, está la crisis financiera, y ven que hubo una necesidad de financiamiento importante. Y acá, hace rato, a partir del 2011, fin del 2011, que estamos en la economía chilena con una necesidad de financiamiento. Eso implica que el ahorro externo tiene que contribuir a financiar. Hay una capacidad de financiamiento del exterior. Entonces, la inversión financiera versus el financiamiento y comportamiento de la capacidad de necesidad, como porcentaje del PIB acá, el financiamiento, tenemos la inversión financiera en azul y el financiamiento en rojo, y aquí tenemos también la capacidad de necesidad de financiamiento en el mercado financiero. Y esto tiene que ser igual. Bien, entonces, ¿qué son las cuentas nacionales por sector institucional? Las cuentas nacionales por sector institucional buscan proveer estadísticas que amplíen la visión hacia el estudio del comportamiento económico financiero de los agentes. Ya lo dijimos, es una medición solamente a precios corrientes. Estas cuentas ofrecen datos exhaustivos sobre las operaciones financieras y no financieras de los hogares, de las empresas, de las instituciones financieras, el gobierno, y entre estos con el resto del mundo. El resto del mundo es un sector muy sui generis. Aparece cuando los residentes tienen transacciones con los no residentes. De no ser así, no aparece. Entonces, es como un espejo de lo que se hace con el resto del mundo. Y el resto del mundo son los socios principales, no son, qué sé yo, con los países de no residentes con los cuales hay transacciones. Por sector institucional comprenden datos de producción, ingresos, consumo, ahorro, inversión, adquisición de activos y contratación de pasivos. Aquí ya empiezan a haber agregados macroeconómicos más importantes, que tienen que ver con el comportamiento de la economía. Puedes ver tú si los hogares están sobreendeudados, si la capacidad cuál es la capacidad que tienen las empresas financieras de seguir prestando, o qué está ocurriendo con el gobierno, por ejemplo, si ha emitido bonos, si tiene deuda externa, etc. Además, muestran los balances financieros en los que están los saldos de activos financieros y pasivos de cada sector. Vieron que ya tenemos los activos y pasivos a comienzo del ejercicio y los activos y pasivos al cierre del ejercicio, y vamos a tener los flujos que ocurren durante el periodo. Entonces, entre sus principales características se tiene que cobertura de todas las transacciones, otros flujos, y hay otros flujos que son las revalorizaciones y reclasificaciones y algunos saldos de precio de mercado. Vamos a explicarlo.
Hasta hace algunos años solamente teníamos estas cuentas con un rezago mayor que el enfoque que presentó Francisco y el avance que tuvo Chile ahora es que tenemos cuentas con frecuencia trimestral, ¿ya? Y nuestro desfase pasó de 115 días a 100, que es más o menos los plazos, los tiempos que tienen también los países desarrollados. Porque aquí hay que... Primero, alguien alguna vez me preguntó, porque yo a veces respondo las preguntas que nos llegan, alguien del sector privado, oye, ustedes se demoran un año en entregar la información. Perdona, dije, pero las empresas privadas también se demoran, después de abril están cerrando su balance y están entregando la información en el curso de un año. Entonces, si tú no dispones de la información, no puedes hacer este tipo de estimaciones. Tendríamos cuentas nacionales más oportunas si hubiese información más oportuna por parte de los agentes económicos. Tendríamos mejores indicadores regionales si se levanta información de indicadores regionales. De otra forma, ¿cómo? Imposible. O sea, hay que tener la información básica para poder construir las estadísticas macroeconómicas necesariamente. Entonces, detalle por sector de contrapartida. Lo que decíamos, home to home significa de quién a quién. Era de los fondos de pensiones. Los hogares no saben cuánto tienen sus fondos de pensiones, salvo individualmente, uno puede revisar su cartola, pero para el conjunto de los hogares es muy difícil tener de los 5,5 millones de hogares, pero sí lo tenemos desde el punto de vista de las AFP, y por tanto tenemos, y se le imputa a los hogares ese fondo de pensiones y también el flujo, cuánto creció el fondo de pensión entre el inicio del año o el inicio del trimestre y el fin del trimestre. Son consistentes con la estadística de base. Es lo que decíamos, las cuentas nacionales, o sea, se parte, por ejemplo, de la base de que todo lo que se genera en el proceso productivo, las rentas que se generan en el proceso productivo, la remuneración, el excedente bruto de explotación, es un dato para empezar a construir las cuentas por sector institucional. La balanza de pago igual, se utiliza la balanza de pago es como una extensión, es como una cuenta satélite de las cuentas nacionales, porque lo que va a medir es otro enfoque, que lo van a ver con Francisco en la tarde, que indica las relaciones que tienen los residentes con los residentes, pero forma parte del conjunto de las cuentas nacionales. Y la estadística monetaria y bancaria y también la estadística del gobierno. Igual acá, y en este enfoque, de alguna forma aparece el gobierno y las estadísticas de las finanzas públicas se miden en este enfoque. Esta estadística se publicó por primera vez a mediados del año 2011 con un desfase de 115 días respecto al periodo de referencia y forman parte de las recomendaciones estadísticas de organismos internacionales. Hoy día estamos en los 100 días. Aquí hubo apoyo y asistencia técnica del Banco de España y normalmente nuestros profesionales están viajando a seminarios de Eurostat o del Banco Central Europeo para ver que en el fondo las mejores prácticas que se están aplicando en otros países también puedan ser aplicadas acá y ver cuáles son las brechas que nosotros tenemos con respecto a sus mediciones. Entonces tenemos las cuentas nacional por sector institucional, tenemos las cuentas financieras y las cuentas no financieras. En las cuentas no financieras tenemos el ahorro, el ingreso disponible, la capacidad o necesidad de financiamiento. En las cuentas financieras están las transacciones financieras, los balances y los ratios de deuda, riqueza, etc. Por otro lado, tenemos grandes bloques de información que son las transacciones con el exterior que provienen de la balanza de pago, los estados financieros derivados de la supervisión, que son las estadísticas de las finanzas públicas y todo lo que son los registros administrativos, registros del Servicio de Impuestos Internos, registros de comercio exterior, etc. Y tenemos un informe trimestral con la evolución del ahorro, la inversión y el financiamiento sectorial. Esto trimestralmente se entrega y esas son las principales variables que se van analizando. Y la estadística en Excel, en base de datos estadísticos, y estos, además de publicarlos, es un compromiso con organismos internacionales que se envía la información a la OECD, al Fondo Monetario Internacional y a la Oficina de Estadística de Naciones Unidas. Entonces tenemos las cuentas no financieras y las principales transacciones. En las cuentas del resto del mundo tenemos las exportaciones menos las importaciones y es lo que se conoce como saldo de la balanza comercial. En la cuenta de producción ya lo vimos en la mañana, o sea, hace un rato. Producción menos consumo intermedio te da el valor agregado y la sumatoria de los valores agregados nos da
el Producto Interno Bruto para todo el país. La generación del ingreso, el valor agregado menos las remuneraciones, nos está entregando el excedente de explotación porque está bruto. Se dice bruto, no porque sea bruta la variable, sino que porque contiene la depreciación o, más sofisticadamente, el consumo de capital fijo. O sea, es el porcentaje de desgaste que tienen los bienes de capital dentro del proceso productivo. Eso es la depreciación y es bruto porque la contiene. Y por otro lado, la asignación del ingreso primario nos da el excedente de explotación que proviene de acá, más las remuneraciones, más la renta de la propiedad. Y eso nos da el ingreso nacional. Hemos hablado que aparecen unas rentas que se generan en el proceso productivo y hay unas rentas de la propiedad. Y las rentas de la propiedad tienen que ver, por ejemplo, si yo tengo acciones, voy a tener una renta de la propiedad porque me va a pagar dividendo. Si yo tengo depósito, me van a pagar un reajuste y unos intereses, ¿verdad?, por tener esos depósitos. Entonces, esas son las rentas de la propiedad. Lo mismo, las rentas de la propiedad, por ejemplo, de la tierra. También van a aparecer por acá el arriendo de la tierra. Porque la tierra es un activo no financiero, no producido. O sea, es natural. Ya, perdón. Entonces, luego de eso, cuando se genera el ingreso nacional en esta cuenta, aparece la distribución secundaria del ingreso, que es igual al ingreso nacional, más o menos la redistribución del gobierno. Aquí aparece el gobierno y nos mete la mano al bolsillo. Impuestos y también nos da subsidios, Transantiago. Y transferencias, cuando no tenemos capacidad para comprar una vivienda, hay unas transferencias de capital que son los subsidios por vivienda. ¿Ok? Y ahí es lo que se denomina el ingreso disponible. Entonces, para los hogares, el ingreso disponible puede ser más alto que el ingreso que se generó en el proceso productivo. Si yo soy trabajador, voy a tener un ingreso disponible mucho mayor porque puedo estar recibiendo educación gratuita, salud gratuita, y ese ingreso en algún momento, porque en algún momento también la educación pública y la salud pública aparece como si fuera consumida por el gobierno, pero luego en estas cuentas ya aparece que son los hogares los destinatarios. Entonces, el consumo del hogar, el consumo de los hogares o el ingreso disponible de los hogares va a aumentar porque hay transferencias que el gobierno se las va a hacer, ya sea en capital, en financieras o en especie. Bien, entonces, ¿qué hacemos en esta cuenta de utilización de ingresos? Tenemos un ingreso disponible y lo que no consumimos lo ahorramos, ¿verdad? Y la cuenta de acumulación de capital es donde la ecuación aquí ahorro-inversión. Si el ahorro es mayor que la inversión, voy a tener capacidad de financiamiento y si necesito como país, como agente o como sector institucional financiar la inversión, va a aparecer la necesidad de financiamiento y si es con el exterior va a ser el ahorro externo. Ok, las cuentas financieras tienen estas categorías son el oro y los depósitos especiales de giro que están en el Fondo Monetario, efectivo y depósito, los bonos, los préstamos, acciones y participaciones, reservas para fondos de pensión y seguro y otras cuentas. Y aquí están las transacciones sobre activos financieros y pasivos. Y la variable de equilibrio va a ser esta capacidad o necesidad de financiamiento que veíamos, que equivale a las cuentas no financieras. Es decir, vamos a tener que las cuentas no financieras necesariamente van a requerir de un financiamiento y esto debe ser igual, digamos, este saldo. Decirle algo importante, que como es una sucesión de cuentas y se van construyendo las cuentas tomando como saldo el saldo de la cuenta anterior, el saldo de la cuenta de producción, después del ingreso disponible va a ser el ahorro, es sumamente importante no sesgar, no cometer errores en la medición de una variable, porque si determinaste que las remuneraciones de los trabajadores o el excedente de explotación es mayor, va a concluir que el ahorro es mayor o menor porque son saldos. La mayoría de las variables, o macromagnitudes, como le dicen los españoles, las variables macroeconómicas se obtienen de saldos. Entonces tú puedes tener errores, sesgo en la medición de una variable y va a llevar a la sucesión de cuentas
a eso. Pero hay formas de equilibrar y conciliar también esas mediciones. Y aquí aparecen otros componentes que son otros cambios en precio-volumen. Puede haber cambios en la riqueza neta por cambios de volumen. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que hay un descubrimiento de una nueva mina de cobre. Es un volumen, no estaba medido, aparece. Otro cambio de volumen, por ejemplo, un terremoto. Hay destrucción de puentes, carreteras, viviendas, hay una disminución de volumen. No es una transacción económica eso, son efectos de la naturaleza. O, qué sé yo, una inundación, como ocurrió en el norte, y destruye buena parte de Copiapó, Chañaral, otras ciudades, y eso es una pérdida de volumen, es una pérdida de capital, pero no es generado por el hombre, sino que por la naturaleza, y eso se mide ahí. Cambio, ya sea el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros o de riqueza que no estaba medido, o la destrucción a través de los incendios también, la parte forestal, son importantes en los cambios de volumen. Y los cambios en la riqueza neta por revalorizaciones es porque hay cambios en los precios. Por ejemplo, yo tengo ya dale con la acción. Tenemos una acción de Cencosud, siempre le da más. No, ese es Falabella, me equivoqué. Ya, pero tiene la acción de Cencosud. Y entonces, si hay un aumento del precio, yo tengo una ganancia de capital, ¿verdad? Y eso es un aumento por revalorización. Si yo tengo dólares y el tipo de cambio lo compré a 580 y hoy día está a 630, voy a tener una ganancia también por precio, nada más. Y eso lo va a estar midiendo aquí, porque es una revalorización. Tenía el activo financiero que se llama dólar a 580 y hoy día tengo 650 pesos más por cada dólar. ¿Ya? Y el balance financiero, hay un balance financiero de apertura, hay cambios en el balance financiero a través de transacciones y otros cambios, que son estos cambios de precio y de volumen. Vamos a ver que entre el balance inicial y el balance final hay unos cambios debido a transacciones efectivas y otros cambios de volumen y de precio. ¿Ya? No, te he ido demasiado rápido. Cerramos. Que el balance financiero de cierre, y aquí vamos a tener activos financieros netos y lo que se denomina la riqueza neta. Marco conceptual. En las cuentas nacionales es clave la distribución de la economía. Esto es conjunto de unidades residentes que tienen su centro de interés sobre el territorio económico. Son, por ejemplo, BH Billiton con la minera escondida. ¿Es residente o no residente? ¿Es residente o no residente? ¿Y es residente o no residente? ¿Es no residente? La propiedad es de no residente, pero la producción se mide dentro del Producto Interno Bruto. Ahora, que las remesas vayan a propietarios extranjeros, eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, porque BH Billiton tiene una mina que se llama Escondida, la otra se llama Spence, y su centro de interés está en el territorio económico chileno. Así como Cencosud tiene en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Perú, y su centro de interés está en esos países. Y lo que genera en Perú Cencosud es de allá. Ahora, que las ganancias de esos establecimientos vengan a Chile es otra cosa. Esos son remesas de utilidades o qué sé yo. Queda claro la diferencia entre residente y no residente. Y cuando están en el territorio económico chileno, eso se mide dentro del PIB. Lo que hace la TAM cuando vuela con la TAM Brasil, eso es PIB brasileño. Bien. Y el resto del mundo es el conjunto de unidades no residentes que aparecen cuando hay transacciones con ellos. Ya lo dijimos, esto es la óptica institucional es la que estamos viendo y la óptica funcional es la que se vio en la mañana. Estos son los tipos de agentes: sociedades no financieras, instituciones financieras. Aquí están el Banco Central, Banco Seguro, Fondo de Pensiones. Cuando tiene más riqueza e información puedes llegar a un desglose. El desglose que tiene información para el Banco Central, para los bancos. Estos todos tienen información porque son supervisados. Ya el gobierno general también hay información completa del gobierno general. Pero los hogares, no. Entonces alguien dice, oye, la distribución del ingreso,
la distribución de la riqueza, los hogares, cómo se da, ya hay que hacer estudios especiales porque no hay un desglose de los hogares por quintil o por decil algo, no, fome. Ya, las instituciones sin fines de lucro al servicio del hogar. Aquí, ¿qué son las instituciones sin fines de lucro que sirven al hogar? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué pueden ser? ¿Quiénes son las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares? La iglesia, pues, hermanos míos. Porque presta servicios. Los bomberos, instituciones sin fines de lucro, que apagan los incendios. La Cruz Roja, los partidos políticos. Son todas instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, ya sean buenos o malos, presten un buen o mal servicio, prestan servicio a los hogares. Pero no, ya no digo nada. Ya. Y aparece el resto del mundo. Sí, porque estamos en streaming, ¿no? Hay que estar con el streaming, cuidado. Desde la óptica institucional, el SCN permite elaborar una serie completa de cuentas de flujo y balance, ya lo habíamos dicho. Son capaces de ser propietarios y viene aquí. El principio de la propiedad es importante. Y eso es van cambiando. Antes se medía, por ejemplo, que el traspaso de la frontera era exportación. No, ahora lo que se mide es el traspaso de propiedad. Cuando existe el traspaso de propiedad, ahí ocurre la transacción. Antes no. Por ejemplo, para ilustrar nomás, el caso de los chinos y los mexicanos, que los mexicanos consideran dentro de su comercio exterior que la entrada de parte y pieza aparecen como importaciones para armar los computadores, los ordenadores ahí en Monterrey y luego lo reexportan a Estados Unidos. A ellos les gusta que la medición sea bruta porque aparecen más fortachos en términos de que el sector externo representa más del Producto Interno Bruto, por lo tanto son una economía abierta. Lo que hoy día se recomienda es que solamente aparezcan los servicios que son generados por ese país y aparezcan los flujos por los servicios. O sea, en el fondo son los servicios de Aquila, porque la propiedad de las materias primas que te llegó para hacer los computadores era de los norteamericanos, de Estados Unidos, y el producto final también es, ¿verdad? Los chinos ocurre lo mismo, po. Los chinos son grandes maquiladores porque le mandan a hacer ropa, qué sé yo, automóviles, lo que sea, y les va a interesar medirlo en términos brutos, pero el cambio de propiedad es el que importa. Ok. Y un sector institucional es aquellos que se caracterizan porque disponen de una contabilidad completa y goza de autonomía de decisión en el ejercicio de su actividad principal. Lógicamente los hogares gozamos de autonomía de decisión en la actividad principal, pero no tenemos contabilidad completa. ¿Ya? Pero la mayoría de los otros sectores sí tienen contabilidad completa. Del SCN están las cuentas corrientes, que es la producción, la distribución del ingreso, las cuentas de acumulación, que se miden las cuentas de capital y la cuenta financiera, donde aparecen también los otros flujos de precio y volumen y las cuentas de balance y otros cambios en el valor neto. Entonces lo que tenemos aquí, todo esto son flujos, tanto las cuentas corrientes como las cuentas de acumulación y finalmente tenemos los balances de apertura y cierre. Estas son las denominadas cuentas no financieras y estas de abajo son las cuentas financieras. ¿Ya? Que son dos caras de la misma moneda, digamos. Esto me llama más complejo, pero decirle que, vieron que lo que le anticipé, que la cuenta de producción, el valor agregado es el primer saldo. Que en la cuenta de generación del ingreso disponible, el nuevo saldo es el ingreso disponible. En la utilización de la cuenta de utilización del ingreso es el ahorro nacional. Y en la cuenta de acumulación de capital es la capacidad de necesidad de financiamiento. Por otro lado, la relación que tiene con la balanza de pago es que aquí tiene una cuenta corriente donde va a aparecer el ahorro externo y con la cuenta de capital es el saldo de la cuenta corriente de capital que es igual a la capacidad o necesidad de financiamiento. Ya, aquí tenemos un balance de inicio, tenemos una cuenta de acumulación financiera, una cuenta de otros cambios y tenemos el balance de cierre. Y acá lo que van a ver en la tarde con Francisco es que hay una posición de inversión inicial, posición de inversión internacional inicial y una de cierre
y también van a tener unos flujos que son cuentas financieras, y aquí se miden errores y omisiones que también se va a explicar, y las variaciones de precio, de tipo de cambio y otros. Esto es del ahorro nacional más el ahorro externo, ayudan a la formación bruta de capital, que es igual a la inversión. Ok. Método general y fuentes de información. Las cuentas nacionales por sector institucional se elaboran por unidad institucional o grupo de ellas. Uno puede hacer agrupaciones o llegar a decir Banco Central, Banco Comercial, etc. En el caso de las sociedades financieras y no financieras listadas, se elaboran a partir de los respectivos balances y estados de resultados. Aquí hay información bastante completa y comprenden todas las cuentas, las de producción, de ingresos y gastos, de acumulaciones y transacciones. Vamos a tomar más agua. Va quedando claro, ¿no? Como el agua, ¿no? Mira, por lo menos que le quede el ritmo. Ya, entonces, están las cuentas, de forma integrada para este conjunto para este sector institucional, información completa. Y una vez elaboradas las cuentas por familia estadística, se procede a la conciliación de estas. Las cuentas no financieras, tenemos las cuentas corrientes, las rentas que provienen de la producción, las rentas de la propiedad, hay unos impuestos y transferencias que van del gobierno, y hay transferencias también de las empresas a algunos hogares, o transferencias del resto del mundo para el país, por ejemplo, cuando hay donaciones, en caso de catástrofe, o Chile también hace donaciones a otros países, esas son transferencias. Está el consumo, está el ahorro, acá está la acumulación de capital, etc. Y están las cuentas financieras que vimos cuáles son las categorías, el dinero, los préstamos, etc. Y ambas tienen capacidad o necesidad de financiamiento que deben ser igual. En Chile, como todo está en el Banco Central, lógicamente que sale saldado, digamos. La cuenta financiera, que la capacidad de necesidad de financiamiento de las cuentas no financieras es igual a las cuentas financieras, a la capacidad de necesidad de las cuentas financieras. En cambio, por ejemplo, en los países europeos, en España, que hay un Instituto Nacional de Estadística que hace el enfoque funcional de la producción, y el Banco Central hace las cuentas por sector institucional, entonces tienen que entrar a conciliar y a veces dejan en evidencia las discrepancias, las diferencias, porque no llegan a acuerdo y cada organismo considera que su información es mejor que la otra, por lo tanto, ahí aparecen como errores u omisiones, diferencias con la. Pero en Chile no. Sería el colmo que en la gerencia de Francisco existieran estas discrepancias. Lo puede permitir. Esto, ya lo dijimos, se obtiene a partir de los estados de resultados, para los que tienen contabilidad, lógicamente, y esto se obtiene a partir de los balances de activos y pasivos. Y se sacan como diferencia entre el balance inicial y el balance final, ya sea en el trimestre o en el año, y se obtienen las diferencias y las diferentes categorías también. Ok. A ver. Este era como un enfoque antiguo, se lo voy a decir rápidamente. Era lo que se denominaba, eran como categorías más breves. Por ejemplo, las cuentas corrientes eran la cuenta de producción, donde su saldo principal era el excedente de explotación, que iba necesariamente a la cuenta de ingresos y gastos, que era el excedente de explotación, y aparecía aquí el ahorro neto. Y este ahorro neto va como saldo, como aquí tenemos, esto se llaman empleos o débitos, y estos son los recursos, o este es el debe, o este es el haber, aparece como un recurso del ahorro neto para financiar la formación bruta de capital, y el saldo va a ser la capacidad de necesidad de financiamiento, y en la cuenta financiera esto debe ser igual. Este es el enfoque de las cuentas financieras, no financieras, y este es el de las cuentas financieras. No, esto es demasiado, ¿eh? Esto es demasiado. A ver, es un exceso. Son demasiadas geodésicas, ¿no? No, tampoco. A ver, ¿qué más podemos decir? Estas son las matrices que aquí en un poco
de cómo hay discrepancia entre lo que es el monto inicial y el monto inicial aquí que había era de 3 billones y acá quedó 3,1. O sea, se va conciliando. Y se concilia por cuál es el agente que tiene información más robusta o que su información es adecuada para la forma en que las cuentas nacionales tienen que medir. Si está midiendo en términos de vengado, si está en el momento de registro, corresponde al periodo en cuestión o hay que hacer algunas correcciones. A ver, ¿qué más le presentamos? La fuente de información. Dijimos que tenemos los estados financieros y estadísticas del Banco Central. Hay estados financieros de otros intermediarios financieros y auxiliares, estados financieros y estadísticas de las compañías de seguro y fondos de pensiones. Esta información completa, estadísticas de finanzas públicas, estado de ejecución presupuestaria y situación patrimonial, bases de datos de valor a valor, de bonos y depósitos. Tenemos, por ejemplo, el depósito centralizado de valores, la información de todas las transacciones. Entonces podemos saber quién es el emisor y quién es en el momento que tiene. Incluso hoy día hay información que se está publicando que si son no residentes los que están comprando bonos del gobierno, no residentes los que están comprando determinados valores del mercado nacional. Hay balances de empresas no financieras supervisadas, que son todas las que no son financieras, lógicamente, que están en el resto de los sectores y ramas de actividad. Están los registros administrativos de renta IVA, y eso es lo que se denomina una base de datos micro que te permite luego también, a partir de la estadística de balance de pago y información de gasto y actividad proveniente de las cuentas nacionales trimestrales, la información de inversión del Tesoro, más la información de precios de instrumentos financieros, de bonos y acciones. Esas son todas las fuentes. Las aplicaciones son análisis de exposiciones intersectoriales, que son algunas gráficas que yo creo que, dada la hora, lo podríamos dejar hasta acá, y más bien podrían hacer preguntas. Al igual que lo que mostró Francisco, que aparecía que en la base de datos, la parte de las cuentas por el enfoque funcional, aparecen las cuentas por el sector institucional, ya sea en publicaciones especiales que entran por estadística o en la base de datos también. Hay información también de otros organismos como la de las finanzas públicas, informaciones de precios, etc., en la base estadística.